Tardo entre 10 y 15 minutos en llegar al trabajo. Estuve menos de una hora allí y recibí una llamada de mi mujer. Me dijo, tienes que venir a casa. Y le dije, ¿qué pasa, Andrea? ¿Hay alguien herido? Y me dijo, sí. Los niños. Todos. Ha conmocionado a todo el mundo y seguramente sintamos las repercusiones durante años. Cuando los niños empezaron a hablar de túnicas y velas, estaba claro que tenía que ser algo satánico. Seguimos examinando pruebas seguidas por... El FBI la considera criminal en vez de víctima. Ha sido sorprendente. He visto ambulancias. No puedo deciros si ha habido heridos. Ha sido un malvado acto terrorista. Crímenes que nos cambiaron. Andrea Yates, 20 de junio de 2001. Houston, Texas, 20 de junio de 2001. ¿Cómo se llama? Andrea Yates. ¿Qué ocurre? Necesito que vengan. ¿Está su marido? No. ¿Qué ocurre? Necesito que vengan. Necesito saber por qué vamos, señora. ¿Está él ahí a su lado? ¿O ella? No. ¿Tiene algún problema? ¿Está enferma o qué? Disculpe. Sí, estoy enferma. ¿Necesita una ambulancia? No, necesito un policía. Sí, mande una ambulancia. Era temprano. Las 9 o 10. Recibí un aviso de emergencias rutinario, que revisase una situación desconocida. Era algo normal. Jamás pensé que sería una experiencia que me cambiaría la vida. Y me persigue hasta el día de hoy. Llegué allí y había otra unidad ya al otro lado de la calle. Clear Lake, Texas, es un barrio periférico de Houston. Un barrio de clase media. Algunos daños a la propiedad, violencia doméstica, cosas así. Cuando entré en la casa, Andrea Yates estaba sentada en el sofá. Le pregunté al agente Knapp qué ocurría. Fue cuando me dijo que era un homicidio. La llamada llegó desde esta casa justo antes de las 10. Cuando llegué anoche, el padre estaba jugando con el de 7 años a baloncesto. Parecía una situación familiar normal. Fue la misma sospechosa quien nos llamó y solicitó que una unidad de policía fuese a su casa. Mi hermana me llamó y me dijo, oye, ¿no tienes una amiga que se llama Andrea? Creo que está en las noticias. Puse la televisión y se me hizo un nudo en el estómago. No mostraba emociones, ni miedo, ni nada. Imaginé que habría matado a su marido o a su novio. Recorrí un pasillo largo y esperaba encontrarme el cuerpo de un hombre. Andrea y Rusty formaban una pareja preciosa. Cuando se casaron, me alegré mucho por ella. Rusty es ingeniero, trabajaba para una empresa de la NASA. Era un hombre adorable. Me alegraba mucho por Andrea y él parecía estar muy enamorado. Cuando entré en la sala, no había cuerpo, pero vi una cabecita. Pensé que sería una muñeca. Vídeo casero de la familia Yates. Andrea se tomó la maternidad como todo en la vida. Estaba decidida a ser una madre excelente. Era muy dulce. Era maravillosa con los niños. Fui hacia la cabecita y cuando me acerqué, cuanto más me acercaba, más claro veía que era un niño. Y le toqué la frente. Estaba helada. Levanté la manta donde estaba el niño y empezaron a aparecer más niños. Estaban todos colocados unos junto a otros. Había 4 en la cama. A día de hoy sigo viendo en mi mente esa imagen. Volví a taparlos con la manta. Fui al baño y encontré al mayor boca abajo en la bañera. Estaba flotando. Estábamos en shock. No sabíamos qué hacer. La policía ha encontrado a 5 niños muertos en una casa y dicen que la madre ha confesado haberlos matado, presuntamente ahogándolos en la bañera. Todos estaban mojados. Uno estaba en la bañera.
Pero la oficina del forense tendrá que determinar la causa de la muerte. Podría haber sido por otro motivo. Algo así. Que una madre mate a varios niños de una vez es casi inaudito. Durante todo este tiempo, Yates estaba sentada, tenía la ropa empapada. Parecía que acababa de salir de la ducha. No dijo nada. Y luego apareció su marido. Consiguió atravesar el perímetro. Ella miró hacia la puerta y no dijo nada. Estaba ahí sentada con la cara petrificada. 5 niños asesinados en su propia casa y la principal sospechosa es su madre. La Andrea que yo conocía jamás hubiera hecho algo así. Estaba pasando algo muy grave. No habría matado ni a una mosca. No tenía ni pizca de maldad. Todo el mundo quiere saber qué podría haber llevado tan al límite a Andrea como para matar a sus propios hijos. 1978. Conocí a Andrea en 8º curso. Estaba en mi clase de lengua. Yo no encajaba y ella tampoco. No le importaba ser popular. Eso siempre me gustó de ella y nos hicimos amigas. Sus padres eran maravillosos. Criaron a 5 hijos y eran divertidos, pero sé que le exigían mucho. Tenían una cultura de excelencia. Estudiamos enfermería en Houston. Andrea era la alumna más aplicada del mundo. Hubo un año en que no nos hablamos. Tuvo algunos problemas de depresión. Escondía mucho sus emociones. Si no quería que lo supieses, no lo sabías. Estaba en casa y recibí el aviso de que el caso iría a mi departamento. Solo sabíamos que una mujer había matado a sus hijos. Era muy inusual. 5 hijos ahogados por su madre. Es surrealista. Un vecindario en crisis. ¿Podría realmente su vecina Andrea Yates haber ahogado a sus 5 hijos? En las noticias siempre hablaban de ella. Los vecinos no consiguen comprender la tragedia. Lo siento mucho por los niños y el padre que está sufriendo ahora su pérdida. Un marido y padre destrozado. 1989. Me enteré de que Andrea quedaba con Rusty cuando me puso al día de su vida. Tenía un buen trabajo y era una enfermera maravillosa. Había conocido a un joven adorable que vivía en su urbanización y se llamaba Rusty. Al año siguiente recibí la invitación de la boda. Estaba deslumbrante, con un vestido blanco precioso. Tenía el pelo recogido. Estaba tan feliz. ¿Cómo podría mi gran amiga, a la que quise como a una hermana, haber llegado a esto? Nuestra pregunta es, ¿debería Andrea Yates enfrentarse a cargos de asesinato? Jonathan en Georgia dice que una madre que ahoga a sus hijos debería ser condenada a muerte. Muchas acciones se culpan a enfermedades mentales. Recuerdo haberlo oído en la radio. Esa noche recibí un mensaje en mi contestador. Estuve 30 minutos pensando si respondería. Tenía el presentimiento de que este caso tendría una gran influencia en mi vida profesional y personal. ...26 de febrero de 1994. Recuerdo que Andrea me llamó cuando nació Noah. Fui a visitarla. Estaba allí sentada en el hospital muy contenta y satisfecha. No me pareció que tuviese más ansiedad que cualquier otra madre primeriza. Estaba encantada. Andrea pensaba que tenías que ser excelente en todo lo que hacías y probablemente se exigiese más de lo necesario. Le dio el pecho. Utilizaba pañales de tela. Al año siguiente me mandó la foto de ella con Rusty y Noah y John. Así supe que habían tenido otro bebé. ¿Dónde está Noah? ¿Dónde está Noah? ¿A dónde ha ido? Recuerdo que en la boda me dijo que ella y Rusty tendrían tantos hijos como Dios les diese. Interrogan a Andrea Yates en el cuartel general de policía de Houston.
¿A qué hora salió de la cama esta mañana? Sobre las 8:10. Vale. ¿Y quién estaba despierto a esa hora en su casa? Mi marido, Mary, y Luke, y Paul. Lo que más sorprende es cómo recordaba la secuencia de eventos. Andrea Yates esperó a que su marido saliese de casa. Me pareció que sus acciones, los asesinatos, estaban planeados. Tras preparar la bañera, ¿qué intención tenía? ¿Qué iba a hacer? Ahogar a los niños. Seguimos con la tragedia de Houston. La policía encontró a 5 niños muertos en una casa y dicen que la madre ha confesado haberlos matado, presuntamente ahogándolos en la bañera. Fui a ver a Andrea. Jamás olvidaré esa reunión con mi nueva clienta. Andrea estaba básicamente muda. Me levanté para irme y dijo, por favor, no me dejes sola. En ese momento decidí que jamás la abandonaría. Recibí una llamada de mi mujer, me dijo, tienes que venir a casa. Y le dije, ¿qué pasa, Andrea? ¿Hay alguien herido? Y me dijo, sí, los niños, todos. Y bueno, me dio un vuelco el corazón. Cuando se fue, pensaba que todo iba normal. Su madre iba a ir a ayudar. Todo esto ocurrió una hora antes de que llegase su madre. Revisamos las pruebas, los pasos que dio. Llenar la bañera, hablar con los niños, cogerlos de uno en uno, meterlos en la cama cuando terminó. Ahogar no es algo fácil, requiere cierto esfuerzo. Había signos de forcejeo en la autopsia. Había moratones e indicaciones de que había habido una pelea. Había huellas mojadas hasta la puerta, así que sabemos que uno de los niños, Noah, era lo suficiente consciente de lo que ocurría como para intentar escapar. ¿Qué te gusta hacer, Noah? Me encanta la radio. Me encanta ir a Radio Shack y me encanta jugar con mis cosas eléctricas y hacer cosas nuevas cada día. El niño intentó escapar de su madre para sobrevivir, pero ella lo atrapó y lo mató. Por eso ella se mojó, porque pelearon en la bañera. Andrea Yates le dijo a la policía que ahogó metódicamente a sus 5 hijos en la bañera, pero que el mayor, Noah, vio lo que ocurría y tuvo que arrastrarlo al baño para hacerle lo mismo que a sus hermanos. Por cómo ocurrió, todo parecía muy metódico. No parecía una persona que se enfadara tanto con sus hijos como para enloquecer. Si empiezas a pensar en la humanidad en ello, es cuando te empieza a afectar. Te das cuenta del valor de la vida. Perdón, me emociono. Lo que les hizo a esos niños. Ellos confiaban en su madre. Era la persona en la que más confiaban del mundo. Y los mató. Sin motivo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, Noah, cumpleaños feliz. Anoche no pude dormir, pensaba, bueno, ¿podría haber hecho algo? Creo que Rusty estaba en shock cuando todo ocurrió. Estaba bajo un estrés extraordinario. Imagino que tardó un tiempo en procesarlo. A mi mujer yo la apoyo. Es difícil porque por un lado sé que mató a nuestros hijos, pero por otro lado sé que esta mujer no es la que mató a mis hijos. Vi a la señora Yates unas 3 semanas después de los asesinatos. El objetivo principal de mi entrevista era ver si estaba legalmente demente. ¿Qué intentaba conseguir cuando acabó con la vida de sus hijos? Quizá en sus años inocentes, Dios se los llevaría. La señora Yates creía que los niños no eran responsables de sus actos ante Dios hasta que tenían 10 años. ¿Dios se los llevaría al cielo? ¿A eso se refiere? Vale.
Cuando alguien es así de religioso, tengo que averiguar hasta qué punto esas ideas son defendidas por sus correligionarios. Dios va a destruir la tierra y a todos los pecadores miserables. Russell Yates tenía una mentoría con un pastor que tenía unas creencias firmes respecto a la familia, la paternidad y el papel de la espiritualidad. ¡Loco, loco! No, no, no. Vosotros locos. Vosotros locos. El predicador al que seguían era Michael Woroniecki. Y Rusty me contó que Woroniecki era un predicador de voz suave. No tienes que escuchar a alguien que te diga cosas odiosas. Yo estaba algo sorprendida porque si ves sus vídeos gesticula mucho y lleva disfraces extraños y básicamente grita «vais a ir al infierno». ¡Todos vamos al infierno! ¡Sí, al infierno! Y si no hubiese acabado con sus vidas, ¿a dónde habrían ido? Al infierno. Andrea tenía numerosas grabaciones de Woroniecki predicando y las escuchaba constantemente. Dicen que la palabra de Dios es más valiosa que el oro o la plata. ¿De verdad creéis eso? No encontraréis el favor de Dios hasta que no la implementéis en la vida y os arrepintáis. ¿Quién es? La familia Yates quería seguir las enseñanzas de Woroniecki. Ya casi. Así que se mudaron de su primera casa a un aparcamiento de caravanas. Mira quién viene. ¿Quién es, John? En ese momento, Andrea no trabajaba. Señalo una naranja y una calabaza. En 1997, Andrea se enteró de que estaba embarazada del tercero, Paul. Mira. Claro, venga. Andrea empezó a cartearse con la mujer de Woroniecki. Básicamente le decía: Andrea, tienes que ser mejor madre, tienes que ser mejor mujer, eres una pecadora, eres una Jezabel, vas a ir al infierno. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N... Jesús excluye a un grupo, los niños. ¿Y ahora? ¿O doble? No. Cualquiera que haga que uno de estos pequeños que creen en mí se tropiece, es mejor que se cuelgue una gran roca del cuello y se ahogue en las profundidades del mar. ¿Jesús quiere decir suicidarse? La señora Yates estaba muy preocupada por haber sido una mala madre. Hice muchas tonterías y no obedecí. Lo que los niños hacían mal resultaban ser solo cosas leves. Cuando venía la madre de Rusty, no la trataban bien. Le ponían motes. Nada que mereciera el castigo de la muerte. Es mejor atarte una roca al cuello y lanzarte al mar que hacer que un pequeño tropiece. Los Woroniecki viajaban por todo el país viviendo en un autobús. Rusty quería vivir esa vida. Les compró el autobús y se fueron a vivir a él. Eso es. Gracias. ¿Quieres un besito? Los niños dormían en la parte de atrás. En febrero de 1999 nació Luke. Nos vamos a casa con el nuevo miembro, Luke David. Volvían al aparcamiento de caravanas. Allí habían colocado un cartel para recibir al nuevo bebé. ¿Qué pone, niños? Dice: felicidades, Rusty y Andrea es un niño. ¡Qué monos! Después de ese día todo cambió. ¡Qué monada! R, S, T, V, W, X, Y y Z. El abecedario ya me sé. Ahora yo ya jugaré. Luego nació Luke. Dijo que empezó a tener pensamientos dañinos. ¿Recuerda cómo eran? Pensamientos sobre la idea de hacerle daño a alguno. 27 de junio de 2001. Russell Yates ha llegado al funeral de sus hijos soportando una carga incomprensible.
Un padre obligado a despedirse de 5 niños, con el mundo observándolo. Fue un funeral muy bonito y muy triste. Rusty leyó una elegía preciosa sobre sus hijos. Fue descorazonador. A Noah, de 7 años, lo describió como el primogénito independiente. John, de 5 años, tenía la sonrisa familiar contagiosa. Paul, de 3 años, era el niño perfecto. Luke, de 2 años, era intrépido, ganándose el mote de bulldozer. Y sobre Mary, de 6 meses, Yates dijo que estaba feliz de haber sido por fin bendecido con una niña. Rusty sujetó una manta de punto de bebé y habló sobre cómo Mary enroscaba los pies y los sacaba por los agujeros. Y eso hizo que los presentes casi se desmoronasen, porque la hacía muy real. Rusty Yates, ese padre que acababa de perder a su familia, lo convirtió todo en un circo. Era casi como si él fuera la estrella del espectáculo. Si mi mujer hiciese eso, estaría hecho polvo. La idea de que Rusty no estaba sufriendo como debiera es una de esas cosas que me irritan muchísimo. ¿Quién puede juzgar el corazón de otra persona? A nadie le incumbe el dolor de Rusty. Me dolió ver la vida de esa familia abierta de par en par a todo el mundo y todos los comentarios que recibieron, la mayoría negativos. Me enfadaba con frecuencia. ¿Pensó que habría algo provocándole esas ideas? Eso parecía. ¿Eso parecía? Me hacía pensar así. Creo que sería Satán haciéndolo. En Texas, Andrea Yates se enfrenta hoy a la lectura de cargos por asesinato. Está acusada de ahogar a sus 5 hijos el pasado mes de junio. El abogado de Andrea Yates, George Barnum, dice que su clienta se declarará inocente por demencia. Para que la defensa por demencia sea creíble, debe sufrir una enfermedad mental severa por la cual no sabe que lo que está haciendo está mal. Era importante enfatizar su estado mental en el momento de ahogar a los niños. La justicia de Texas es conocida por ser muy estricta con la alegación de demencia, habiendo rechazado el 75% de las solicitudes. Ninguno de los expertos que evaluaron a la señora Yates sugirió que su enfermedad no fuese real. Había pasado por 4 hospitalizaciones psiquiátricas antes de matar a sus hijos. ¡Soy una liebre! ¿Vas a ser una liebre? El 29 de abril de 1999 parecían una familia bastante feliz. Veamos a Noah ser una liebre. Pero imagina un autobús con 2 adultos y 4 niños. Se podía prever un desastre. 17 de junio de 1999, 2 años antes de los asesinatos. Empecé a notarlo en el bus. Estaba muy saturado, mucho estrés. Y me tomé las pastillas. Andrea fue ingresada en un centro psiquiátrico. ¡Qué monada! Le diagnosticaron depresión posparto. La depresión posparto les ocurre a 1 de cada 10 mujeres. A veces, las mujeres se resisten a confesar que apenas pueden moverse. A Andrea le dieron el alta y volvió a casa de sus padres. 2 semanas después, Rusty vio que Andrea había desaparecido. Cogí un cuchillo de la cocina y fui al baño. ¿Qué planeaba hacer? Supongo que cortarme la garganta. Vale. Rusty llegó y forcejeó con ella para quitarle el cuchillo. Ella le decía, no, déjame hacerlo. Y volvieron a hospitalizarla. ¿Por qué quiso suicidarse? Porque no quería hacer daño a los niños. ¿No quería hacerles daño? ¿Pensó que suicidándose salvaría a los niños? Andrea se reunió con la doctora Eileen Starbranch, que dijo que Andrea era una de las pacientes más enfermas que había visto. A la señora Yates le diagnosticaron psicosis posparto en vez de una simple depresión. La psicosis posparto es mucho menos común cuando alguien tiene delirios o alucinaciones. Y en la psicosis posparto hay un riesgo del 4% de que el recién nacido sea asesinado.
La doctora Starbranch le recetó Haldol, un antipsicótico. Fue el único medicamento que funcionó. Empezó a mejorar y a estar más consciente de la realidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Rusty compró una casa nueva en la zona de Clear Lake. Tenía 3 dormitorios y 2 baños. Era un hogar. Cuando superó la psicosis, Andrea dejó la medicación. La vida siguió. Ahora nos perseguimos por la casa. Tardó un tiempo, pero lo superó. Volvió a ser la misma de repente. Luke, ¿puedes decir banana? Nana. Para mí, se había recuperado totalmente de la primera depresión. La doctora Starbranch les aconsejó, especialmente a Rusty, que no tuvieran más hijos. La señora Yates tenía muchas probabilidades de sufrir otra reacción psiquiátrica severa si tenía otro hijo. Habíamos hablado de no tener más hijos. Lo hablé con Andrea cuando se recuperó un poco. Tuvimos una buena charla y ambos nos involucramos en el matrimonio diciendo que tendríamos tantos hijos como viniesen y eso es lo que queríamos. Cuando conocimos a Russell Yates, empecé a crearme una imagen de su vida familiar. Nos llevó por la casa y señalaba cosas como una sala de manualidades, una zona que Andrea tenía designada para educarlos en casa. Lo he hecho todo solo. Esto es un tambor de arcilla. La casa apenas estaba amueblada. No parecía tener muchas comodidades. No me dio la impresión de que fueran pobres. Él era ingeniero de la NASA. Vivían en un buen barrio. Venga. Pero me esperaba una mayor muestra de ostentación. Una decoración más cálida en el hogar. 30 de noviembre del 2000, 6 meses antes de los asesinatos. Ahí está una preciosa niña. Se ha dormido. Creemos que sus ojos... El 30 de noviembre del 2000 nació Mary, la primera niña en la familia, cuando Rusty siempre esperaba niños. Así que fue una sorpresa. Una niña monísima. Te quiero. Después de que naciese Mary, el padre de Andrea enfermó y lo ingresaron en el hospital. 12 de marzo de 2001, 14 semanas antes de los asesinatos. Sobre las 12:30 de la mañana, el padre de Andrea falleció. Sé que quería muchísimo a su padre. Siendo una persona con una mentalidad frágil y con antecedentes de depresión posparto, eso habría sido algo excesivamente difícil de asimilar. Tras la muerte de su padre, el cambio de Andrea fue inmediato. Se volvió a deprimir seriamente y la hospitalizaron. 31 de marzo de 2001, 12 semanas antes de los asesinatos. Rusty encontró el Devereux Treatment Network, que estaba cerca de casa. El Dr. Said trabajaba allí. El doctor Said reconoció algunos síntomas psicóticos en la señora Yates. Por eso la trató con antipsicóticos y antidepresivos. 4 de junio de 2001, 2 semanas antes de los asesinatos. Aunque la señora Yates seguía teniendo ideas delirantes, decidió no compartir sus pensamientos psicóticos con el psiquiatra que la trataba. Así que cuando se quejó de los efectos secundarios del antipsicótico, el doctor Said interrumpió el tratamiento. Aquí tienen a un ser humano mentalmente enfermo y psicótico al que le retiran el antipsicótico. 18 de junio de 2001, 2 días antes de los asesinatos. En la última cita de Andrea con el Dr. Said, Rusty le pidió que volviese a recetarle Haldol. Eso no pasó. Y 2 días después, sus 5 hijos estaban muertos. Hoy se harán los primeros alegatos en el juicio de Andrea Yates. Es la madre de Houston que admitió haber ahogado a sus 5 hijos. El horror de este crimen es incomprensible. Sujetados bajo el agua. Fue mediático. La gente sigue consternada por el horror de lo que pasó. Era una mujer de clase media, un marido inteligente que trabajaba para la NASA. Gente muy religiosa.
Las creencias religiosas de Yates se han convertido en el centro del testimonio esta semana. Los medios se agarraron a esto y se disparó como un caballo de carreras. Gracias al juicio de Andrea Yates, la gente aprendió sobre salud mental. Se convirtió en un tema de conversación. Estaba en todas partes. Yates lucha por su vida. Se enfrenta a pena de muerte. Decidimos pedir la pena de muerte basándonos en la magnitud del crimen. Se sospecha que está cabal como para diferenciar el bien del mal. En el puñito de John hay pelo de ella. Luchó. No quería morir. Han empezado a presentarse manifestantes en el juzgado. Buscar la pena de muerte es sanguinario, en mi opinión. Si un jurado de sus iguales declara a Andrea Yates culpable del asesinato de sus hijos, debería recibir la pena de muerte. Nuestra estrategia en el juicio fue basarnos en las pruebas, centrar al jurado en las decisiones que tomó Andrea Yates. Mató a los niños en la hora que transcurría entre la visita programada de su suegra, Dora Yates, y el momento en que Rusty Yates, su marido, se fue a trabajar, entre las 9 y las 10. No es una coincidencia que Andrea Yates eligiese la hora en la que su marido no estaba para llevarlo a cabo. Llamó a emergencias. Es una indicación de que crees que se ha cometido un crimen y por eso sabía que lo que hacía estaba mal. Dejen que les diga de qué trata este caso. Se trata de la ley de la demencia. ¿Por qué decimos que la ley trata de diferenciar el bien del mal? ¿Y por qué no decimos que el producto de tu enfermedad mental es suficiente como para considerarte demente? La señora Yates sabía que era un pecado y que iba contra la ley matar a los niños. Eso no se discutía, pero le pareció un pecado menor que dejar que los niños perdiesen sus almas y no fuesen al cielo. Para utilizar la defensa de inocencia por demencia, hay que admitir lo que se hizo, pero luego alegar que no sabías que lo que hacías estaba mal. Es muy complicado. Si esta mujer no aprueba el test de demencia en este estado, nadie lo hará. 0. Podríamos eliminarlo de los libros. Estaba tan psicótica el 20 de junio que pensó totalmente que lo que hacía era lo mejor para esos niños. 9 de marzo de 2002. Testifica el Dr. Park Dietz. Conocí al Dr. Dietz casi al principio del proceso y realizó entre 10 y 20 horas de entrevistas con Andrea Yates. Me enteré de que había sido asesor en la serie Ley y Orden. Dijo que había un episodio con un caso igual, sobre una persona que fingía una enfermedad mental y ahogaba a un niño. Rusty ya había declarado que él y Andrea veían Ley y Orden. Fue una conclusión razonable, aunque algo especulativa, que si veía habitualmente el programa y había un episodio como este, lo habría visto. El fiscal lo utilizó en su alegato final. Empieza a deprimirse mucho y va a Devereux. Le vienen estos pensamientos. Ve con frecuencia Ley y Orden. Ve el programa. Hay una salida. Una salida. No éramos conscientes de la existencia de ese episodio hasta que se presentó el testimonio frente al jurado. El Dr. Dietz afirmó que le había servido como plan a Andrea para hacer lo que hizo. Cuando descubrí lo del episodio de Ley y Orden, me quedé de piedra. 12 de marzo de 2002. El jurado presenta un veredicto. El caso de Andrea Yates en Houston ha presentado un nuevo foco sobre la defensa de inocencia por demencia. El caso Yates ha atraído la atención nacional, no solo por la naturaleza del crimen, sino porque ha recuperado las cuestiones sobre cómo se trata a los enfermos mentales en el sistema judicial. Los 12 miembros del jurado solo han necesitado 3 horas y 40 minutos para tomar la decisión. Señoras y señores, nos han comunicado que el jurado ya tiene un veredicto. El tribunal desconoce el veredicto. Recuerdo tener un nudo en la garganta cuando volvió el jurado. El estado de Texas contra Andrea Pia Yates. Nosotros, el jurado, consideramos a la acusada Andrea Pia Yates culpable de asesinato. Un jurado ha condenado hoy a Andrea Yates a cadena perpetua por ahogar a sus 5 hijos en una bañera. Podría haber recibido pena de muerte. Obviamente nos alegramos de que llegasen a la conclusión acertada. En un mundo perfecto, los niños Yates estarían vivos y creciendo en una familia cariñosa.
Pero en este mundo imperfecto, lo mejor que pudimos hacer fue ver que se hacía justicia por ellos como víctimas de un crimen horrible. No queríamos que la declarasen culpable. De hecho, incluso nos ofendió que la juzgasen. Que yo sepa, el resultado más positivo de este caso es que los estadounidenses han presenciado de primera mano un ejemplo muy extremo y doloroso de la situación crítica que viven los enfermos mentales. La acusación tenía ventaja. Tenían a un hombre, el Dr. Park Dietz, que había testificado en muchos casos. Escribió un informe de 100 páginas. Era muy exhaustivo y el jurado parecía creer que era fiable. Una joven periodista me llamó y cuestionó la credibilidad del Dr. Dietz. Había visto cada episodio de Ley y Orden y no le sonaba que existiese ese episodio. Recibí una llamada del productor de la serie Ley y Orden, vociferando que no había existido ese programa. Me pregunté cuáles serían las consecuencias. ¿Qué pasa con el testimonio de Park Dietz? ¿Desacredita la credibilidad de la fiscalía? ¿Qué dice? Dicen que era mentira, que había... Bueno, dicen que la declaración no era verdad. Y en un sentido estricto, una mentira implica que fuese algo intencional. Cometió un error. El Dr. Dietz confundió algunos episodios de Ley y Orden y cuando le preguntaron en el contrainterrogatorio, testificó por error que había existido un episodio así. Lo llevé ante el Tribunal de Apelación, pudiendo demostrar que ese programa no había existido. Y el tribunal invalidó el caso por el falso testimonio de Park Dietz bajo juramento en el banquillo de los testigos. 26 de junio de 2006. Se retoma el juicio de Andrea. En 2002, Yates fue condenada por asesinato en su primer juicio y recibió cadena perpetua. El segundo juicio podría ser casi una réplica del primero, cuando un jurado rechazó la defensa de inocencia por demencia de Yates. El juicio podría durar un mes. Estaba de los nervios. ¿Qué posibilidades había? Mató a sus 5 hijos. ¿Y se repite el juicio? Venga ya. La esencia del juicio era la salud mental de la acusada. La opinión pública cambió de ¿cómo podría alguien hacerle esto a esos niños? Hay que ejecutarla inmediatamente. A ¿cómo puedes juzgar a alguien que sufre esta enfermedad mental? Los simpatizantes de Yates consideran que habría que tratar su enfermedad en vez de castigarla por el crimen. Me alegré mucho de que Andrea tuviera un segundo juicio, porque no es mala, está demente. Había salido suficiente información y me pareció una buena oportunidad para hacer justicia. La gente podría ser más empática, pero por otro lado la fiscalía no dejará que nadie olvide lo que hizo exactamente la señora Yates. Noah subió la cabeza un par de veces. Lo empujó hacia abajo y lo obligó a quedarse bajo el agua hasta que él no pudo resistirse más. Había estado planteándose el asesinato de estos niños aproximadamente 2 años. 26 de julio de 2006. Señor portavoz, ¿tiene el jurado un veredicto en cada caso? Sí, su señoría. ¿Puede pasárselo al tribunal, por favor? Nosotros, el jurado, consideramos a la acusada Andrea Pia Yates inocente por demencia. Recuerdo sentir alivio. Me alegré mucho por el resultado. Mi reacción no fue contenida, sino exultante. Estaba muy emocionado. El jurado dijo, comprendemos que sabía que lo que hacía iba en contra de la ley, pero pensaba que hacía lo correcto. Y me pareció gratificante porque esa había sido la esencia de lo que yo intentaba transmitir. Estamos todos encantados con el veredicto. La última vez, cuando el juez dijo que era culpable, pensamos que se había olvidado y no, pero esta vez lo hemos oído, así que estamos felices. Rusty y Andrea están divorciados pero siguen en contacto. Él ha vuelto a casarse y ha vuelto a ser padre. Michael Woroniecki niega que sus enseñanzas influyesen en la decisión de Andrea de matar a sus hijos. Ahora Andrea vive en el hospital estatal de Kerrville. Está encerrada no por la ley escrita, sino por las circunstancias de la ley. Creo que ningún juez que conozca la historia de lo que pasó decidirá liberarla. Decidí crear el fondo en memoria de los niños Yates. Espero conseguir cambiar algo en cómo se trata a las mujeres en el sistema judicial de salud mental. Como resultado del caso Yates, Texas aprobó una ley que dictamina que se les realizará un test de depresión posparto
a todas las mujeres que den a luz en Texas. Uno de los motivos por los que no he estado en contacto con Andrea es porque tenía buenos recuerdos de ella, siendo ella misma. La recuerdo vital, inteligente y servicial. La persona más íntegra que he conocido. Era preciosa, llena de vida. Ese es mi recuerdo de ella. Es descorazonador.